El estrés no es necesariamente una cosa mala, es la respuesta que tiene nuestro organismo. Cuando tenemos cosas como estrés o ansiedad, uno de los síntomas físicos es la tensión muscular. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Opciones el Podcast, un espacio donde hablamos sobre las vivencias y realidades de los profesionales y emprendedores latinos que han decidido establecerse en Canadá por mejores oportunidades. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la salud mental y el cuidado emocional. Para ello traemos al especialista, psicoterapeuta, mi amigo y al mismo tiempo tocayo, Iván Abreu, quien es el director general de la clínica Mind on Wind, ubicada en Toronto. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este episodio. Estamos muy complacidos porque por fin tenemos a un especialista de la salud mental. Un episodio que muchas personas yo sé que han estado esperando y qué bueno que estás con nosotros. Cuéntanos cómo estás, cómo te ha ido hasta ahora y al mismo tiempo déjanos saber cómo has llegado a Canadá, cuáles han sido tus dificultades, de dónde tú vienes, hermano. Cuéntanos un poquito a nosotros sobre ti. Claro, Iván, y primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es muy emocionante estar aquí, sobre todo hablando de un tema tan importante y que tiene un efecto en todos nosotros que hemos migrado, ¿no? Fuera de nuestro país. Mi viaje a Canadá empezó creo que con mis primeras experiencias viviendo fuera. Yo soy originalmente de la República Dominicana, de Santiago, donde yo estudié psicología en la Pucamaima, luego me fui a Inglaterra a hacer una maestría y en mi tiempo ahí pues como que se te abre la mente, ¿no? Claro. Y dices, wow, el mundo es tan diferente fuera de la isla y vi todas las cosas positivas, ¿no? Que tenían otras sociedades. Y siempre me quedé como con ese bichito que me picó de quizá yo quiero vivir fuera en algún momento. No me visualizo totalmente pasando el resto de mi día en República Dominicana. Y bueno, en ese momento, si bien tuve la oportunidad de quedarme en Inglaterra, todavía estaba empezando Brexit allá, o sea que el ambiente migratorio no se sentía muy amigable. O sea que Ujú. regresé a República Dominicana, ahí tuve mi práctica privada, daba clases también en la Pucamaima para la Escuela de Psicología. Y la verdad que me fue muy bien. Coincidió que en el momento que yo regresé, por ahí por el 2015, el tema de salud mental ya estaba teniendo muchísimo más apertura en República Dominicana, por lo que yo pude ofrecer mi servicio a muchas personas y la verdad que me fue muy bien. Pero igual habían ciertas cosas, ¿no? Que por temas históricos de nuestro país no funcionan bien. ¿Verdad? Claro. Ya yo tenía familia y me interesaba mucho que mis hijos pudieran tener unas oportunidades y una exposición a una cultura un poquito más, no sé, diversa, y que las oportunidades que ellos tuvieran no estuvieran necesariamente limitadas por las cosas que no funcionaban en República Dominicana, ¿verdad? Y Sí, ahí fue que muchas de esas decidí cosas que, venir. y muchas de esas cosas que uno, como tú dices, perdón que te interrumpa, muchas de esas cosas que limitan y nos limitan a todos nosotros también, en muchas ocasiones, es el famoso apellido. O sea, no tengo un hijo que tiene un apellido heredado de alguien con poder y como consecuencia, ¿verdad? Uno analiza ese tipo de cosas también. Claro, claro, pasa en todas partes, pienso yo. Hasta cierto punto las conexiones que uno tenga siempre van a influir, pero allá como que, tú sabes, tú puedes tener mucho talento, puedes tener muchas buenas intenciones y a veces el tú no conocer a la persona correcta es lo que hace que tú no puedas tener el éxito que tú sabes que tú pudieras tener en base a tus conocimientos y en base a tu preparación. Y yo entendía, y yo y mi esposa entendíamos que aquí en Canadá ese esfuerzo que tú ponías en hacer las cosas, tu preparación, cómo tú hacías el trabajo, iba realmente a hacer la carta de presentación que uno iba a tener, iba a determinar el éxito que luego uno iba a poder cosechar. Claro, y mira qué interesante. Tú dices que vienes específicamente, te vas desde la República Dominicana hacia Inglaterra, allí estás haciendo una maestría y luego que termina la maestría te ves en la necesidad de regresar a la República Dominicana, pero tu intención siempre fue continuamente salir hacia otros mercados, hacia otras sociedades y llegas a Canadá. Cuando tú llegas a Canadá, esa maestría te sirvió para algo. Y perdón que lo pregunte de esta manera, porque a veces hacemos mil estudios y en muchas ocasiones decimos, no lo voy a hacer porque no me va a servir la titulación. Oye, pero la experiencia está, Ujú. el conocimiento que adquiriste está. Entonces, te pregunto, ¿tú adquiriste
esa maestría allá y te sirvió aquí en Canadá o tú tuviste que aquí empezar desde cero como algunas personas lo han hecho? No, yo entiendo que eso ha sido súper importante. Primero porque tuve la exposición a trabajar con, con un público anglosajón, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí en Canadá también. El sistema realmente de cómo se mueve todo lo que tiene que ver con la salud es muy similar, o sea que yo tuve la posibilidad de aprender un poco más sobre eso. Y la capacidad de transferir esos conocimientos y las titulaciones de otro país, en este caso Inglaterra, fue mucho más fácil. Igual yo hice todo el proceso de validación de títulos y tanto el título dominicano como el inglés tenían su equivalencia aquí, Ok. pero para mi proceso de yo colegiarme, por ejemplo, ellos exigían que tú tuvieras un nivel de inglés que te permitiera trabajar en salud mental y el hecho de yo haber estudiado en un país como Inglaterra, pues ya me avalaba como que, ok, tu nivel de inglés es suficiente y no tuve que hacer otras cosas eh, digamos, darle las evidencias que ellos necesitaban de que yo tenía realmente la preparación necesaria. O sea, que yo entiendo que Claro, me funcionó de maravilla. te funciona de maravilla. Y tú hablas como el inglés como los británicos. Muy difícil de entenderlos a Si, veces. si me suelta ya, lo agarro otra vez. Si te sueltan allá, como un camaleón, te adaptas rápido. Sí, claro, Oye, así pero mismo. qué bueno escuchar tu experiencia y cómo llegas aquí. Entonces, cuando tú estás en República Dominicana, tú aplicas como lo han hecho muchos profesionales a través del Express Entry o lo hiciste a través de un programa en específico. Nosotros lo hicimos por Express Entry. Fue así. Siempre pensamos que iba a ser la forma de nosotros venir. No nos interesaba necesariamente aprender francés, pero sé que es algo que ayuda mucho. Conozco mucha gente que ha venido gracias a eso también, por los puntos. Y, y lo hicimos de esa manera como la vía profesional, ¿no? Del Express Entry. Yo en ese momento que decidimos venir tenía 29 años. Ay, mi Y madre. fue porque vi un video en YouTube y me di cuenta que cuando cumplía 30 me tumbaban no sé cuántos puntos y dije, no, 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 eso tiene que ser ya, ahora tiene que ser. Y ese proceso nos duró casi exactamente un año, de que iniciamos el proceso a que recibimos La la invitación. invitación. Wow, sumamente Ujú. rápido, sumamente rápido. Pero tú lo hiciste Sí, creo jovencito, que viejo. fuimos muy Cualquiera que te vea afortunados. así, cualquiera que te vea a ti, tú tienes prácticamente la oportunidad de poder entrar de esa manera, aun cuando tienes todos esos estudios, ¿verdad? Ujú, Porque una persona con 29 años, en muchas ocasiones tú no lo ves con una maestría. En muchas ocasiones no hay esa posibilidad, ujú. pero qué bueno que ha sido tu caso, que sí lo has tenido. Entonces, en ese sentido, tú llegas por Express Entry, llegas aquí, tú tienes que fajarte inmediatamente en un almacén, tienes que hacer trabajo quizás de entry level o tú entraste inmediatamente en tu carrera como diciendo yo llegué y soy dueño de esto. Bueno, no así, pero yo sí fui muy afortunado. Fíjate, yo llegué aquí febrero 2020. Febrero de 2020 vine yo primero, mi esposa y mis hijos se habían quedado, se suponía que venían en junio, porque yo lo que Ujú. tenía que era llegar, buscar casa, trabajo, etcétera. Claro. Y, y fue todo muy, muy fortuito, o sea, yo llegué, me quedé en casa de unos amigos y ellos casualmente el día que yo venía para acá me dijeron, mira, te dejamos la llave con la persona de abajo, porque nosotros vamos para República Dominicana para una boda. Y Wow. yo, pero tú me vas a dejar solo aquí, primer día en la ciudad. Bueno, llegué a Toronto y creo que a los 2 días, 3 días, estaba como inquieto, aburrido. Salí, fui a un evento donde estaban, era como una noche de baile social, algo así. Y ahí conocí a una persona eh, y en los 3 minutos que duró la canción que nosotros bailamos, le dije toda mi historia. Mira, estoy aquí, yo soy terapeuta, yo quiero trabajar Como en buen esto, dominicano. eh, y networking, tú sabes, porque te dicen que el 80% del mercado laboral no está en las redes, ¿verdad? No está en No te LinkedIn. la red. Exacto. Y tuvimos esa conversación súper breve, yo estuve ahí un tiempo. A la semana siguiente yo llegué y ella me dijo, yo creo que yo tengo un trabajo para ti. Y yo dije, ¿cómo así?
y me explicó que ella era manager de esta empresa, que daba servicios a los empleados de las compañías que los contrataban. Y dentro de esos servicios estaba la parte de salud mental. Ahora, una de las Wow. dificultades en este tipo de profesiones es que son reguladas en prácticamente todos los países. Todo lo que tiene que ver con la salud, sea física, sea mental, está Claro. regulado y uno tiene que cumplir con una serie de requisitos, muchas veces nacionales, muchas veces provinciales en este caso, que toman su tiempo, ¿verdad? Afortunadamente para los trabajos que ellos tenían, las posiciones que ellos tenían, bastaba con yo tener la educación y ser miembro de una asociación profesional. Cuando yo Wow. averigué Qué eso, lo único que yo tenía conveniente. que hacer era pagar la membresía y ya era miembro. Y Wow. tuve la suerte de conseguir un trabajo en mi área desde el día uno, prácticamente. Eh, ya en ese periodo, claro, yo estuve aplicando muchísimas cosas y si tenía la respuesta de que me decían que no, tenía suerte, porque ni siquiera eso te decían, ¿verdad? Uno manda Sí. currículums y nunca se entera si lo recibieron. Pero de este sitio sí me llamaron, me entrevisté, con eso ya está casi llegando mayo y se empieza a hacer mucho ruido de COVID, ¿verdad? Mi esposa escucha, no, mira que parece que van a cerrar los aeropuertos, no sé. Bueno, pues vengan para acá porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Para que le agarre allá, que le Ellos, agarre aquí, ¿no? exacto. Ellos llegaron aquí el 15 de marzo de 2020. Ujú. El 16 de marzo Justin Trudeau está cerrando los aeropuertos y el 16 de marzo también me llamaron para decirme, mira, tienes el trabajo. Wow. Wow. Fue una cosa, Qué conveniente, ¿eh? toda mi suerte se gastó en el 2020, pienso yo, porque para que se alinearan todas las cosas fue muy, muy intenso, pero salió muy bien. Qué bueno escuchar eso. Y qué bueno que tú haces la historia de cómo llegas, ¿verdad? Cómo te posicionas. Como he hablado con otros invitados en el pasado, muchas veces nosotros nos toca empezar desde cero, pero esa no tiene que ser la regla para todos. O sea, hay personas como Correcto. tú tuvieron la oportunidad de, primero que nada, hacer su diligencia, como decimos, ¿verdad? Sí. Saliste, conociste a esta persona, fuiste abierto. O sea, que venir aquí, quedarse en la casa no siempre es la mejor opción, sino hay que salir, hacer networking. Independientemente, Ujú, aunque tengamos el trabajo o no, continuar haciendo ese tipo de relaciones porque mañana es lo que nos va a abrir paso a que podamos de igual manera o decidir migrar a otro lugar cuando hablamos de empleo o al mismo tiempo referenciar a otros. De repente tú conoces la necesidad de un gerente de ventas y tú dices, Iván, ujú. tocayo, aquí hay una oportunidad, arranca. O de Tengo mucho repente que tú dar. dices, exacto, tú entiendes, de repente tú agarras y conoces a alguien más que es profesional en el área de servicio al cliente y sabes de una posición y de igual manera puedes hacer la referencia. Ahora bien, eh, gracias por dejarnos saber un poquito sobre ti, cómo llegas, tus diferentes situaciones que tuviste durante todo ese proceso. Pero entrando ya en materia en lo que es el Ujú, tema, un tema que me llama bastante la atención, principalmente a mí. Yo sé que hay muchas personas le llaman y le va a seguir llamando, pero a mí me llama bastante la atención y es sobre la salud mental y las condiciones emocionales que nosotros pasamos en estos países. ujú, No es un secreto y quizás es primera vez que yo me abro de esta manera delante de muchas personas. Yo he sufrido de depresión. Yo ujú, he sufrido de depresión y creo que no soy la primera persona ni voy a ser la única que ha pasado por esta situación. En consecuencia, todos los que somos adultos en algún momento hemos tenido bajones, hemos tenido dificultades emocionales y hemos tenido desafíos que en muchas ocasiones hemos necesitado de ayuda profesional, en otros momentos quizás no lo hemos necesitado. Ahora bien, ¿por qué tú crees que la generación de este tiempo es tan atacada con este tema de la salud mental? Porque es algo que suena tanto que en aquel momento no sonaba y ahora vemos que jóvenes de 20, 18 ujú, años, jóvenes de 30, jóvenes de 40 y obviamente para la condición de la salud mental no existe un tope de edad, pero vemos que esta generación se ve más ujú. afectada que nunca. ¿Es porque ahora sale y las personas lo dan a saber o porque siempre ha existido y simplemente eh, las personas no compartían este tipo de información? Mm. Sí, mira, eso yo creo que es una combinación de esos dos factores, ¿no?
Actualmente hay mucho más apertura a hablar sobre lo que es la salud mental. Anteriormente era algo que por lo general se mantenía como por debajo de la mesa. No, no se conocía mucho cuáles eran las formas en las que se podía ayudar a una persona que estaba teniendo este tipo de situaciones Claro, y por lo tanto eran como aislados de la sociedad. Pero ahora hay mucha más apertura, claro, hay mucha más información ahí fuera de la importancia de darse seguimiento en su salud mental. Pero también hay otras cosas que tienen que ver con cómo ha cambiado la sociedad, entiendo yo. El hecho de que ahora tengamos factores como la tecnología, las redes sociales, la velocidad en la que el mundo se está desarrollando, ujú, no, no tiene un ritmo al que nosotros como especie, pienso yo, estemos realmente acostumbrados o preparados para manejar. Las generaciones más recientes tienen encima de todo eso muchas expectativas que son amplificadas por la exposición que tenemos en redes sociales, ¿no? claro. Ahora la meta de mucha gente en su vida es hacerse viral, un concepto que no debe tener más de 10 años. ¿Qué es eso de hacerse viral y manejar una nueva moneda, ¿no? Que son los likes, que son los seguidores. Y mucha Wow. gente, digamos que ata su valor como persona a ese tipo de criterios que no son siempre los más saludables. Hay muchas presiones de alcanzar ciertas expectativas y, y realmente hay poca compasión, creo que para con nosotros mismos a veces. Nos exigimos, yo tengo que estar aquí, tengo que estar acá, tengo que subir esta escalera, tengo que subir posiciones. Y al final podemos pasarnos la vida subiendo una escalera corporativa para darnos cuenta que quizá estaba en la pared equivocada y que no es realmente lo que resuena con nosotros. Entonces entiendo que eso es lo que hace que mucha gente ahora esté sufriendo de temas de ansiedad, de temas de depresión, el sentirse atrapados en ciclos donde ven como que no hay una salida. Muchas veces puede ser porque la expectativa que tienen no es realista, pero es la expectativa que nos es alimentada todos los días en redes sociales y demás. Qué bueno que tú dices eso y me gustó bastante cuando tú hablas sobre esa escalera que en muchas ocasiones para los profesionales, específicamente los que se trasladan a estos lugares, se convierte en una escalera infinita. Yo le llamo escalera infinita porque Ujú. llego donde yo quería, pero ya estoy aquí, ok, no me conformo. Tengo que seguir a la siguiente escalera. Pero llegas a esa otra escalera y entonces ese otro eslabón se convierte en algo más donde debo seguir llegando. Y nos preguntamos cuándo es o cuándo va a ser suficiente, cuándo va a ser el momento que voy a decir, ok, llegué donde debí llegar, ok, el ser humano está siempre con la intención de hacer y querer más, pero llego a un eslabón donde digo, me siento cómodo, ya no tengo por qué estar aferrado a la idea de querer y hacer más, sino que voy a dar un poco un ritmo más despacio. Y fíjate que una de las preguntas que me hacían, porque para este episodio yo me ayudé y me apoyé mucho en el público, en las personas, más que en mi propio criterio y el de la producción para hacer eh, un episodio lo más abundante posible, sino que me basé también en preguntas de algunas personas. Y algunas personas me preguntaban lo siguiente, yo me decía, ¿cómo puede afectar la transición de un individuo a un lugar nuevo? Como por ejemplo, nosotros que emigramos a Canadá y ahora estamos en un mercado completamente nuevo. Aquí las personas no es como en Latinoamérica, que llego al trabajo, digo primero buenos días y cómo te ha ido el fin de semana, como que hacemos ese engagement y luego entramos en función con lo que el trabajo. Aquí no es así, aquí es, ok, ¿cómo estás? Vamos al trabajo, como que mándame este reporte, esto, aquello. Entonces esa conexión se pierde. Se pierde obviamente la comunicación en español, donde ya no tengo la misma terminología para ciertas cosas, los chistes, las bromas, no es lo mismo, Claro. no es lo mismo la comida, no es lo mismo nada. En conclusión, esa transición de vida, ¿cómo nos afectan basado en tu experiencia y basado en los pacientes que tú has tenido por transición de vida que han tenido dificultades? Claro, es muy común en este tipo de transiciones, como emigrar a otro país, cambiar de trabajo, tener un hijo. Todo este tipo de cambios en nuestra situación de vida generan un proceso natural de estrés.
El estrés no es necesariamente una cosa mala, es la respuesta que tiene nuestro organismo ante un cambio significativo en nuestro ambiente, en nuestra situación. Eh, Excelente. y lo que pasa es que estos cambios, por lo general, nuestro cerebro los percibe como una especie de amenaza potencial. Y Mm, entonces moviliza una serie de recursos mentales y físicos que nos permiten luego adaptarnos a esta situación. Cuando estos procesos son largos y además tienen otras capas, porque por ejemplo la migración viene consigo un duelo, ¿no? El duelo de lo que tú mm. pierdes, de lo que tú dejas atrás, las conexiones que ahora se distancian, el estatus también, ¿no? Porque no es lo mismo tú estar en tu país donde tú de pronto tenías ya una posición X, con amistades, con un círculo social. Luego llegar aquí, tú, ¿quién eres tú? ¿Verdad? ¿Dónde está tu identidad? Entonces uno tiene esa pérdida, ¿no? Que agrega una capa más a ese estrés. Entonces, si ese estrés no es manejado de una forma adecuada, se puede luego convertir en lo que uno llama el síndrome de burnout o el síndrome del quemado, que es un proceso de estrés prolongado que hace que tus recursos mentales como físicos se vayan cada vez diluyendo y empieza uno ya a tener ciertos síntomas como la falta de capacidad de atención, te sientes más irritable, te puedes sentir más triste, poco motivado, uno se retrae. Y son procesos que por lo general se, se resuelven por sí mismos si tú has tomado medidas proactivas para mantenerte activo, no estar todo el tiempo en casa, tratar de conectar con otras personas. Pero cuando no se dan esas medidas, ¿no? Esas medidas de cómo manejar ese tipo de situación, puede entonces Ujú. desembocar en cosas un poquito más serias, como un trastorno del estado de ánimo, como la depresión, trastornos de ansiedad, baja autoestima, que claro van a tener un efecto en el funcionamiento diario de cada persona. Qué bueno que comentas eso, Iván. Gracias. Creo que ha sido una respuesta bastante llana, bien fácil de entender. Y hay muchos síntomas, ya que estamos tocando sobre todo el tema de los síntomas, que van Ujú, asociados a la depresión, a la ansiedad y el estrés. Algunos de los síntomas que más comunes se ven típicamente es la falta de sueño, o sea, se me va el deseo de dormir, son las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y todavía mi cerebro continúa constantemente encendido, el apetito se va, empiezo a ujú, desmotivarme, pero aparte de estos síntomas comunes que pueden ser los más conocidos, ¿cuáles son otros síntomas que quizás de repente yo estoy en depresión y no lo sé, de repente yo digo, no, simplemente ha sido una semana mala, pero esa semana mala se ha convertido en ¿cuánto? 3 meses de semana mala. Entonces tengo el mismo síntoma por 3 meses ujú, y no logro identificar que realmente ya necesito un poquito más de ayuda que la tradicional que nos dan, que nos dicen, óyeme, sigue adelante, viejo, no te preocupes, te va a ir mejor, la cosa va a cambiar. O eso es normal, eso es parte del proceso, pero óyeme, el proceso se ha convertido en 6 meses y continúo aquí. ¿Cuáles son algunos de estos síntomas ujú. adicionales que tú has visto en algunos pacientes? Claro. Cuando hablamos de cosas como la depresión, por ejemplo, una de las Ujú. cosas que nosotros vamos a esperar, como tú decías, la parte anímica, ¿no? Se decae el estado de ánimo, poca motivación. Una de las que muchas personas quizás no se percatan tanto es la pérdida de interés en actividades que anteriormente se disfrutaban. Es decir, si es una persona que por lo general socializaba mucho o le gustaba hacer deporte y ya no lo está haciendo, eso puede ser un síntoma de depresión. Síntomas físicos, por ejemplo, puede ser el estar extremadamente cansado, sentir más dolores en el cuerpo, aunque sea difícil creer, se puede dar cuando una persona se está sintiendo más desanimada, más deprimida. En serio. Eh, Pero si hablamos de cosas como la... Sí, sí. sí, no, te iba a decir, cuando tocaste sobre el tema del dolor de cuerpo, la mayoría de nosotros, los que Ujú. somos de esta generación, nunca se nos va un dolor de cuerpo, pero siempre se ha asociado al ejercicio y quizás a la alimentación. Puede ser asociado también al estrés y la depresión. Sí, porque por ejemplo, cuando tenemos cosas como estrés o ansiedad, uno de los síntomas físicos es la tensión muscular. Uno se siente más tenso Mm, y eso cansa los músculos, uno empieza a sentir dolor en el área del cuello, por ejemplo,
dolores de cabeza pueden ser tensionales también. Y todo esto se, se va luego a manifestar en tu comportamiento. Si tú te sientes cansado, si te sientes que te duele el cuerpo, vas a salir menos, te vas a exponer menos a Ujú. situaciones que tienen la posibilidad de subir tu estado de ánimo, pero como no te involucras en esas actividades, entonces el estado de ánimo continúa decayendo y ya luego es menos probable que tú salgas de ahí, porque ya te quedas como en ese loop, ¿no? Donde me siento mal, porque me siento mal, no salgo, no me involucro en actividades, y como no me estoy involucrando en actividades ni estoy socializando, me siento cada vez peor. Entonces se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Excelente. Gracias por esa respuesta. ¿Y cómo, por ejemplo, ya has dicho algunas formas de cómo puedo combatirlos, ¿verdad? Como, ok, si tu tema es empezar a socializarte, perdón, o necesitas inclusive salir a tomar el sol, que es un Ujú, generador de ánimo en muchas ocasiones, eh, ¿cómo puedo yo combatir muchas de estas situaciones? Quizás existen métodos que pudiera poner en práctica y de repente no necesito un especialista. ¿Cuándo puedo yo empezar a utilizar eh, métodos para empezar como a combatir esas dificultades que hemos hablado ahora mismo sobre la depresión, la ansiedad y el estrés? ujú. Sí, hay muchas estrategias. La mayoría son cuestiones de estilo de vida que pueden ser muy, muy útiles para mantener un estado de ánimo estable. Entre ellas tenemos el ejercicio físico frecuente. Incluso cuando estamos trabajando con depresión, es la primera línea de tratamiento, es incrementar los niveles de actividad. Mm. Esto es lo que hace que, claro, movilice el cuerpo, pero además, al uno involucrarse en ciertas cosas como salir, socializar, dar una vuelta alrededor del parque, uno tiene la posibilidad de exponerse a experiencias que pueden subirte el ánimo. De pronto tú te sientes mal, ¿verdad? Y dices, bueno, déjame caminar 5 minutos. Y en esos 5 minutos que saliste, te encontraste un perrito en el camino que te hizo gracia y te quedaste ahí un ratico con él. Y eso ya puede generar, pues esos neurotransmisores que te ayudan a sentirte bien, a sentirte animado. Y te sirve como de recompensa. Y cuando uno tiene una recompensa, pues es más probable que tú lo sigas repitiendo. Si te encontraste con el perrito hoy y mañana, bueno, pues déjame salir a ver si lo veo el día de mañana también. O sea que esa parte de las actividades es importante. Obviamente tener una alimentación balanceada es fundamental. Todo lo que es alimentos procesados, comida chatarra, si bien son fáciles y yo te voy a ser sincero, saben muy bien, Claro, no nos aportan unos nutrientes, un combustible que realmente nos ayude a nosotros mantenernos bien en cuanto al estado de ánimo. O sea que comer balanceado es importante también. Eh, Otra cosa, lo habíamos hablado anteriormente, es socializar, ir creando en la medida de lo posible un círculo de apoyo, que puede ser, ahora con la tecnología no es tan difícil, tú te puedes comunicar con tu gente en tu país o de pronto tienes amistades que viven un poquito más alejados geográficamente. Una llamada al día, una pequeña conversación ujú, puede ayudar bastante en cuanto al estado de ánimo, para uno no sentirse aislado. Si bien no es lo mismo que tú sentarte cara a cara con alguien, eh, si es lo mejor que hay en ese momento para ti, hay que aprovechar. Si las cosas empiezan, digamos, a deteriorarse a un punto en el que te sientes muy decaído, hay pensamientos negativos sobre ti, sobre el futuro. eh, en caso de depresión, por ejemplo, puede llegar a tener pensamientos de hacerte daño, por ejemplo. Ahí en esos casos yo diría que lo ideal es hablar con un profesional. Eso, a veces nuestras amistades, la familia puede ser de apoyo, pero no están preparados necesariamente para llevarnos a nosotros durante un proceso, digamos, terapéutico. Por lo tanto, si bien es bueno tener ese círculo de apoyo, ir donde un profesional puede ser la diferencia, ¿no? En que este proceso te dure varios meses, un año o más, o un tiempo ya más reducido. perfecto. Tú sabes que a nosotros nos preguntaron durante el proceso de recolección de información para este episodio, una pregunta que nos pasa a todos nosotros los que en algún momento hemos pertenecido al sector
laboral. Eh, Mm. y es con relación a la pérdida de los empleos. Como tú dices, en ocasiones venimos, podemos perder nuestros empleos no únicamente aquí, sino en cualquier lugar del mundo donde nosotros estemos trabajando. Y tú sabes que normalmente la pérdida de un empleo genera muchas cosas, desde lo que es la desintegración de la familia, puede llegar, crea estrés financiero, ¿verdad? Y al mismo tiempo crea dificultades emocionales o vamos a llamarle, eh, crea ese tipo de pensamientos negativos y como consecuencia pues se convierte en un desafío para el individuo. ¿Cómo puedo yo, aun cuando estoy teniendo la dificultad de haber perdido mi empleo, tener dificultades familiares, dificultades financieras y ya convertido eso en un problema emocional también, cómo puedo yo aún así ver eso como algo positivo en mi vida y decir, óyeme, a pesar de todo esto, yo voy a salir adelante? Algunas personas parece que están pasando por esta Ujú, situación de que han perdido sus empleos, tienen bastante años o diría ujú. tiempo sin lograr insertarse en el mercado laboral y eso le ha generado mucho estrés. Sí, no, definitivamente perder un empleo o no lograr conseguir un empleo en mucho tiempo puede ser Ujú. un factor detonante de muchas cosas, ¿no? Por todo lo que eso implica a nivel económico, a nivel de autoestima, a nivel de autosuficiencia, ¿no? Yo pienso que por la forma en la que tú hiciste la pregunta, de cómo yo puedo ver esto como algo positivo, a veces esa buena intención que uno tiene bueno, déjame enfocarme en lo positivo de la situación, puede ser en muchos casos algo que invalida la experiencia. Yo creo que es importante darle su peso y reconocer que, mira, perder un Ok. trabajo o no haberlo conseguido no es una situación ideal. Y si yo me siento mal por eso, es una emoción a la que yo tengo derecho. Yo no tengo necesariamente que apresurarme para salir de ahí. Porque cuando nos enfocamos mucho en no tener emociones negativas y déjame ver lo positivo solamente, es como si nosotros mismos nos estuviéramos negando la importancia que tiene eso para nosotros. Estamos minimizando el efecto que tiene. Y eso no nos permite ver las cosas en su justa dimensión. Entonces yo diría que lo primero es reconocer como que, mira, sí, esto es una situación difícil, no es ideal. Y luego que aceptamos esa situación, vamos a ver qué yo puedo controlar en esta situación. Muchas de estas cosas a veces no caen necesariamente bajo nuestro control. La economía puede tener algo que ver. La pandemia, por ejemplo, en su momento hizo que mucha gente perdiera su trabajo, no porque ellos hicieran algo malo, sino porque simplemente las situaciones en el, digamos, la parte mundial, la parte nacional, todo esto estaba afectado por algo de una envergadura que nunca habíamos visto. Entonces, al reconocer cuáles son las cosas que controlamos, podemos descargarnos de las culpas que no nos corresponden y enfocarnos en qué nosotros podemos hacer. Perder un empleo, si bien es una situación difícil, para mucha gente es una oportunidad de reinventarse, de conectar con nuevas pasiones y Excelente. ahora que tienen el tiempo para dedicarse a eso, pues quién sabe, mucha gente tuvo ideas de negocio que salieron de esa misma situación y muchas de ellas resultaron ser mucho más beneficiosas y más conectadas con quienes son ellos, ¿no? Con sus valores, con sus intereses. Entonces siempre está esa posibilidad. Eh, en esos momentos es bueno tener metas claras, pero metas que también sean realistas. Es decir, tú decir, bueno, yo voy a emprender no quiere decir que tú vas a tener un imperio mañana. Claro, La primera meta es determinar cuál es tu idea, ¿verdad? Y pasar un tiempo trabajando en eso. Al crear metas pequeñas en las cuales tú puedes trabajar día a día, eso te puede ayudar a tener una sensación de que tú vas progresando. Si tú te quedas muy enfocado en la meta final, dependiendo de qué tan lejos esté, se puede sentir como que tú no te estás moviendo. Nadie se mantiene motivado en un maratón si tú, desde que sale, estás pensando en la meta final. Porque quizá tú no lo exacto. veas por un buen tiempo, ¿verdad? Sin embargo, si tú te planteas una meta más cercana, que tú puedes ver que se está cada vez haciendo se está quedando más cerca, eso te da esa sensación de movimiento. Y eso puede ser muy, muy importante en este proceso. Cuando alguien pierde un trabajo, quizá tu meta es, déjame actualizar mi currículum y eso yo lo voy a hacer mañana.
cuando mañana tú lo haces, o te pasas 10, 15 minutos haciendo eso, si bien tú no tienes el trabajo todavía, ya tú sientes que tú hiciste esa parte. Y eso es lo que te puede dar la motivación de dar los próximos pasos. Esa Eso meta sería es a una corto plazo. recomendación así muy, muy general en una situación así. Qué buena recomendación, pero mira qué interesante que mientras en un lado hay un grupo donde se sienten mal porque no han podido quizás desarrollarse o no han podido encontrar un empleo como tú dices, hay otro grupo que es completamente lo contrario. Esas personas continúan cosechando éxito, continúan desarrollándose como profesionales, y no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, como llegan a lograr metas que se han puesto, financieras, espirituales, temporales, ¿verdad? Que incluyen a la familia, que incluyen amigos y así por el estilo. Sin embargo, este grupo de personas aún así se sienten vacías y dicen, óyeme, a pesar de todo lo que tengo constantemente, a pesar de todo lo que he logrado, y las personas hacen ese acknowledge de mí, como que, mira, me dicen, viejo, de donde tú vienes y donde estás ahora, y sé que te Ujú, ha pasado, quizás tienes amigos que te dicen a ti de repente, Iván, ¿tú te acuerdas cuando íbamos a la universidad y no teníamos ni siquiera tiempo de nosotros pensar dónde íbamos a estar, y hoy en día tú estás en Canadá, te está yendo muy bien, ¿verdad? Te hacen ese acknowledge, pero hay personas que se lo hacen y aún así no se lo creen. ¿Cuáles pudieran ser quizás algunas formas o vías que yo pueda empezar a reconocerme a mí mismo? Y yo soy uno de ellos. A veces siento que las personas me dicen, óyeme, tú eres un camaleón, tú haces esto, tú haces aquello, tú estás metido en esto, en lo otro. Y aún así siento como no, es que no es como tú crees, no es lo que tú ves desde afuera hacia adentro. ujú, ¿Cómo puedo yo vencer algunos obstáculos que van relacionados a dejar de sentir ese vacío de que aun cuando estoy logrando, siento que no continúo avanzando como debería? ujú, ujú. Es una muy buena pregunta. Yo personalmente pienso que no hay una respuesta que aplique para todo el mundo, porque yo creo que es algo Claro, que tiene que ver con tu filosofía de vida de cada quien, ¿verdad? Quizá algo que la mayoría de nosotros no nos detenemos a identificar. Esta idea de sentirse vacío después de alcanzar una meta, eh, muchas veces porque la importancia que uno le pone a, a un emprendimiento o a una meta en particular, es algo muy subjetivo, ¿verdad? Muchas veces del momento. Y cuando tú lo consigues, quizás realmente eso no resuena contigo. Yo pienso que un antídoto para eso pudiera ser eh, identificar cuáles son tus valores, o sea, cuáles son las cosas que tú valoras. No me refiero necesariamente a valores éticos o cosas así, pero claro. en tu vida qué es importante, qué es imprescindible, porque cuando tú puedes descubrir qué es lo que es esencial para ti y tú puedes construir una vida alrededor de esas cosas, por lo general tú te vas a sentir mucho más satisfecho. Si a ti te dan una lista de cosas buenas, tú lo vas a querer todas. Sí, yo quiero tener éxito en mi trabajo, y Ujú. sí, yo quiero tener una carrera larga, yo quiero tener un empleo seguro, yo quiero tener X cantidad de dinero, yo quiero tener tantas amistades, lo quiero todo. Pero quizá no todas esas cosas son las que realmente te van a dar una sensación de, de, de- de estar conectado, una sensación de satisfacción eh, en lo que tú estás haciendo. Y por eso hay que ir como quizá filtrando, ok, de todo lo bueno, ¿qué es lo que para mí es imprescindible? Para una persona puede ser que la familia sea imprescindible, que socializar sea imprescindible, que hacer ejercicio, escuchar música, salir a bailar, eso es imprescindible. Ok, entonces a ese pequeño análisis, escribe cuáles son esas cosas, esos valores para ti, esas cosas que son valiosas, y determina qué cosas tú puedes hacer todos los días que tocan de una forma u otra esos puntos que para ti son los importantes. Y yo creo que Y, co- es algo que puede ser muy, muy útil. Lo he utilizado mucho con mis pacientes y nos ha ido muy bien. La gente ha descubierto muchas cosas que de la cual no tenía conciencia hasta que se hicieron esa pregunta. y eso se puede convertir, de hecho, en parte de tu éxito, como tú dices, porque el éxito de una persona no representa necesariamente el éxito que el mundo piensa que es éxito, ¿verdad? De repente el éxito para ti es
comprarte tu primer apartamento, pero para mí de repente eso yo no lo mido como un éxito. O algunas personas que Ujú. su éxito es decir, yo pude tener un hijo o yo pude viajar a un país, pero hay otras personas que dicen, no, ese no es mi éxito. Hay otras que tienen un éxito tan interesante que piensan, mira, mi éxito es yo poder salir en la mañana y correr media hora, ya yo con eso me siento exitoso. Entonces, el éxito está muy subjetivo, Exacto. como tú dices, a lo que la persona desea, a lo que el individuo quiere. Eh, y Ujú. entonces viene otra parte donde ese éxito que ya estamos mencionando ahora se convierte en algo que en muchas ocasiones lo pueden dar como un hecho de que sí fue gracias a ellos, pero en otras ocasiones lo pueden dar como un golpe de suerte o lo pueden dar Ujú. como algo que pasa, pero no necesariamente porque yo hice lo suficiente. Y en base a eso nació un término muy conocido hoy en día que todavía sigue sonando en las personas que tienen mucho éxito y es el síndrome del impostor. Quizás tú lo has escuchado en algún momento, que es donde la Ujú. persona, por alguna razón, aun cuando tienen éxito, no tienen la capacidad de decir, oye, eso fue gracias a mí, eso fue simplemente una condición que se da. Sería bueno que tú quizás nos abunde un poquito sobre qué es el síndrome del impostor y si realmente Ujú. tengo yo forma de identificarlo, de decir, oye, me llega el momento de decir, sí, yo soy quien he logrado esto, no es un golpe de suerte. Claro. Sí, el síndrome del impostor, sí, ese término se ha vuelto muy popular. De nuevo, en las redes se escucha mucho ese tipo de conversaciones. Y es como tú dices, esa percepción de que los logros y las cosas que hemos conseguido se deben a factores externos, a la suerte, a que por casualidad alguien me dio esta posición, y muchas veces eso tiene que ver con ciertas situaciones de inseguridad, de Ujú. autoestima. Si yo tengo una creencia de que yo no soy lo suficientemente bueno, eh, pues ese tipo de creencias funcionan un poco como una llave y un cerrojo. La creencia es el cerrojo y ahí solamente va a entrar la llave que coincida con esa creencia. Si tú me estás diciendo, tú lo estás haciendo muy bien, oye, qué bueno, qué exitoso tú eres, esa llave no entra. Esa llave yo no la voy a poder aceptar, ¿verdad? Pero aun cuando una persona está teniendo mucho éxito y le está yendo bien su trabajo, el día que le dicen, mira, me gustaría que tú mejores tal parte, esa sí entra. Y ahí dice, mira, tú ves, yo sabía, es que yo no, ellos me descubrieron ya que yo soy un fraude. Un maquero. Entonces, sí, entonces tiene que ver mucho con esas percepciones. En terapia nosotros llamamos a esos pensamientos automáticos, ¿no? Son esas apreciaciones que uno hace de la situación en muy poco tiempo, de forma automática, que muchas veces resuenan con esas creencias negativas que tenemos sobre nosotros mismos. Y es lo que se da en esto del síndrome del impostor. Muchas veces la persona tiene esa creencia de no ser lo suficientemente bueno y entonces como que eso distorsiona un poco la forma en la que ven ciertas situaciones. Eso se puede trabajar, obviamente se trabaja en terapia, pero algo que la gente puede hacer eh, para lidiar con este tipo de cosas es eh, analizar la situación de la forma más objetiva posible. O sea, cuando yo digo que no, que fue suerte que yo tuve, ¿cuál es la evidencia que yo tengo para pensar que solamente fue suerte? Hubo Exacto. algo que si yo no lo hubiera hecho, mo- eh, no me hubiera dado este resultado. Si yo hago de pronto un gráfico de pastel, ¿qué papel jugó la suerte? ¿Y qué papel jugó todas las otras cosas que yo tuve que hacer, las decisiones que yo tomé, las personas con las que yo tuve que hablar para lograr X resultado? Y como que quebrar ese éxito o ese resultado positivo que tú tuviste en todos los pasos que tú tuviste que seguir, te puede dar la perspectiva de decir, wow, pero mira, si bien la suerte puede que tenga un papel en todo lo que uno hace, Claro. hubieron cosas que yo sí hice, hubieron cosas que sí tuvieron que ver conmigo. Y yo he puesto esfuerzo en estar aquí. ¿Te va a tomar todo el crédito? Quizá no. Eso viene con la práctica. Eh, Hay cosas tan sencillas como también practicar el decir gracias cuando alguien te motiva de esta manera. Si alguien te dice, oye, qué bien lo has hecho, en vez de decir, no, pero eso lo hace cualquiera, eso No una gran no como cosa. que yo sea el mejor tampoco.
que no Claro. es la gran cosa. Aunque tú tengas que morderte la lengua para decir gracias, empezar a hacer eso hace que poco a poco tú te vayas acostumbrando a recibir también ese feedback positivo y poco a poco integrarlo sin tener tanta resistencia, tanto rechazo a eso. Y ese tipo de cosas pueden ayudar bastante. Claro, hacer un proceso terapéutico también puede facilitar mucho eso porque se puede luego trabajar en esa creencia nuclear que está en el centro de Mm, todo esto. Eso de tú sentirte que tú no eres lo suficientemente bueno o que tú no eres suficiente, se puede trabajar de forma directa. Y cuando eso se puede cambiar por una creencia más balanceada, todo lo que uno ve ya en la superficie, en tu comportamiento y demás, también puede cambiar. automáticamente. Me ha encantado esa respuesta. Estoy muy seguro Ujú, que muchas personas que lo están escuchando y que se sienten identificadas van a poder entender un poquito y van a poder poner en práctica estas cosas. Ya entrando un poquito más en temas más serios, sin dejar de lado la importancia de todo lo que hemos hablado, surgieron algunas preguntas que van enfocadas mucho en el individuo y las cosas que no deja salir ni a un terapeuta, ni a un amigo, ni a nadie. Son situaciones que viven ellos y dicen, yo con esta situación voy a morir y voy a quedar con ella. Eh, ujú, y alguien me preguntaba, Iván, mira, yo tengo constantemente, dentro de las preguntas, yo tengo constantemente ataques de pánico. Yo era la persona más confiada, la persona que creía que no iba a existir nada que me provocara temores, pero hoy en día yo tengo pánicos o ataques de pánicos, perdón, tengo algunos traumas que no resolví antes de venir a Canadá porque pensé que no era necesario y esos traumas aquí ujú, ahora se han intensificado porque anteriormente, como tú dices, de repente yo me iba con mis amigas el fin de semana y en ese proceso yo me olvidaba de las cosas o me entretenía trabajando en otras cosas y eso hacía que eso pasara, pero ahora estoy desempleada y tengo constantes esos ataques de pánico y al mismo tiempo tengo estos traumas que no he resuelto. Eh, ella como es nueva, aparentemente, según la pregunta que me hacía, ella parece que no sabe si hay algunos centros o algunos lugares donde ella pueda acudir a este tipo de situaciones en búsqueda de ayuda, ¿verdad? Y que no tenga que ser necesariamente primero un terapeuta o que no tenga que ser necesariamente alguien que ella conozca. claro, ok. Buena pregunta. Entiendo la parte ahí de que no sea alguien que tú conozcas. Mucha gente se siente mucho más cómoda hablando de estos temas con alguien que no tiene ningún tipo de relación con ellos y eso Totalmente es normal. confidencial, exacto. Alguien que me Sí, escribió y simplemente llegan las preguntas de forma anónima. exacto. Entonces, hay diferentes recursos a los cuales la gente pudiera acudir sin necesariamente hablar con un terapeuta. Es decir, hay herramientas, por ejemplo, como el mindfulness, que es algo que es muy comentado actualmente. Ujú. Mindfulness o atención plena, se le dice en español, que es una práctica de meditación que ayuda a las personas a relacionarse con sus pensamientos y sus emociones de una forma distinta, sin juzgar sus pensamientos, sin juzgar sus emociones y les permite sentirse un poquito más presentes en el aquí y ahora, que puede ser algo muy importante cuando una persona está pasando por un asunto como la ansiedad. Te fijas, la ansiedad tiene mucho que ver con el futuro, es de lo que puede pasar y yo no quiero que pase. Y Claro. al nosotros estar enfocándonos mucho en eso, dejamos de estar presentes, dejamos de estar sentados en el momento actual. El mindfulness puede ayudar mucho con eso. Y hay cursos de mindfulness que pueden ser en centros comunitarios, clases particulares, etcétera, que no necesariamente van a entrar en mucho detalle contigo de, ok, cuál es tu trauma, cuál es tu situación, ¿verdad? Esto es una herramienta de vida, pienso yo, que puede ser muy útil para eso. Prácticas físicas como el yoga, por ejemplo, pueden ayudar. De nuevo, el ejercicio físico puede ser muy Excelente. bueno para temas de ansiedad. Pero yo diría que cuando se trata de hablar de cosas ya como un trastorno de pánico en sí, o experiencias traumáticas que no han sido procesadas, lo ideal es hablar con un profesional de la salud, que es quien te va a poder realmente guiar por ese proceso de una forma segura.
Eh, por eso aquí todas esas cosas son muy, muy reguladas, ¿verdad? Incluso una persona que hace un taller de meditación eh, va a ser muy cuidadoso de no meterse en temas muy profundos para evitar cruzar esas líneas profesionales, ¿no? Que son cuidadas de una forma muy, muy celosa. Entonces yo diría que si ya tú te ves en una situación donde los ataques de pánico te impiden tu desempeño diario, no estás saliendo porque tienes mucha ansiedad o de pronto tu situación de esos traumas es muy presente, lo ideal sería buscar ayuda de un profesional. Ok, gracias Iván. Y una pregunta, ¿eso es eh, parecido a, a cuando, por ejemplo, hay personas que de igual manera me escribieron algunas de esas cosas, me dijeron, mira, en algunos momentos yo he pensado en hacerme daño a mí mismo. No lo he materializado nunca, Ujú, nunca me he hecho daño, pero tengo temporadas donde de repente, específicamente esto me lo preguntó alguien que parece que, basado en la pregunta, que ha pasado por un proceso de parto, el posparto, la depresión posparto, y me comentaba como ujú. en ocasiones pienso por cierto tiempo en hacerme daño, nunca lo he intentado, pero me pasa recurrente. Yo no quiero hablarlo con un terapeuta, yo no quiero Ujú. hablarlo con mi familia porque no quiero preocuparlos. Estoy sola aquí en Canadá y como consecuencia ponerle ese tema pudiera desencadenar eh, problemas en su familia y preocupación que ella siente que es innecesaria. Pero ¿existe alguna línea de emergencia, algún lugar donde yo Sí, puedo de repente traerle este tipo de temas y que la persona no me conozca? claro, sí. Sí, afortunadamente hay varios recursos para eso. Hay una línea de crisis que creo que es nacional aquí en Canadá, que es el 1-833-456-4566. Esta es una línea que funciona 24 horas al día y donde uno Ok, tiene encuentros únicos con consejeros que están del otro lado del teléfono. Es decir, que no es como que te van a dar un seguimiento, tú vas a hablar con ellos en esa ocasión y te van a ayudar a pasar por ese momento. Eh, Hay ahora mismo también una línea de prevención de suicidio que es el 988. También es un ok. servicio que funciona 24 horas al día. Puede ser por texto y también puede ser por teléfono. O sea que también es Wow. conveniente, si no te sientes como con la capacidad de hablar, puedes textear y te van a conectar inmediatamente con una persona que te va a guiar durante ese proceso. En ese momento lo que pasa por lo general es que ellos van a evaluar el nivel de riesgo en el cual tú te Ok. encuentras, te van a ayudar a crear un plan de manejo de riesgo y si es necesario obviamente te van a invitar a que vayas al hospital más cercano o que llames al 911. Esto es una situación que siempre hay que tratarla con mucha delicadeza y si en algún momento alguno de nosotros percibe que alguna amistad pueda tener ese tipo de situación, eh, está bien preguntar, mira, tú estás pensando en hacerte daño ahora. Nosotros no estamos plantando esa idea si hacemos la pregunta. Al contrario, quizá lo que estamos haciendo es tirándole una línea de vida a esta persona para decir, mira, sí, y no me siento bien. Y uno puede entonces acompañarlos en ese momento y procurar de que reciban ayuda. Eso sería lo que yo recomendaría en ese tipo de situaciones. Porque primero, la persona que sometió la pregunta dice que no quiere hablar con amistades, con familia. Ya Exacto, eso me quiere indica que, mantenerlo. que se está aislando bastante y eso es peligroso. Si bien nunca se ha hecho daño, la constante exposición a este tipo de pensamientos y el no tener un recurso al cual acudir puede aumentar como los niveles de desesperanza. Y eso es un indicador que, digamos, sube el nivel de riesgo. Por lo tanto, recursos como estos que mencioné, estas líneas de ayuda, pueden ser muy útiles en el momento, porque de nuevo, no es alguien que tú conoces, tampoco es alguien que te va a dar un seguimiento, Ujú. es una intervención muy puntual y ellos mismos pueden orientarte de recursos que tengas en tu comunidad, en tu zona, que te puedan ayudar a lidiar con este tipo de situación. Excelente. Gracias por dejarnos saber de que existe esa posibilidad. Tú sabes que
también algo que tú mencionaste sobre eh, cómo se ven afectados el estado de ánimo sobre específicamente cuando no tenemos la forma de nosotros encontrar como un canal para verlo como una salida, ¿verdad? Eh, Ujú, tiende a pasar mucho que aquí, a diferencia quizás de otros lugares de Latinoamérica, que tú tienes un estado, ¿cómo le pudiéramos decir? Tú tienes una estación, la misma estación durante todo el año, que es verano, verano, verano ujú. y verano. Aquí constantemente vemos que cuando viene el invierno es completamente diferente. ¿Tú has visto que la tasa de necesidad de ayuda a la salud mental se dispara durante este periodo? Porque obviamente las personas se aíslan por el mismo tema del clima, se aíslan porque las actividades se limitan, no hay suficientemente sol para, o no hay suficiente tiempo de sol para nosotros obviamente también como recargarnos. ¿Tú has visto que esto se dispara durante ese periodo de tiempo? Sí, es un fenómeno muy estudiado, muy conocido. Cuando Ujú, se diagnostica y el caso de una persona que tiene estos cambios de ánimo por el tema del clima, usualmente hablamos de trastorno afectivo estacional, que tiene que ver mm, con estos cambios en el ambiente, el frío, menos luz solar. Todo eso afecta en la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que tiene que ver mucho con la regulación del estado de ánimo, del sueño. Y a falta de luz solar, a falta de exposición, porque de pronto hay luz solar, pero sabe que aquí el sol en el invierno es como un bombillo, es realmente como de no lujo calienta, ahí. la gente se queda, exacto, la gente se queda dentro, no recibe esa luz solar que, si bien no te tiene que calentar, pero es muy, muy particular la luz que recibimos del sol, porque es lo que usa nuestro reloj interno para sincronizarse, ¿no? Y poder nosotros dormir y producir esos neurotransmisores de una forma adecuada. Entonces sí, en esta época del año vemos siempre un incremento de personas que están buscando ayuda para su salud mental. Mucha gente lo hace, ya se conoce, ¿no? Este patrón y lo hace de forma preventiva, de que bueno, vienen los climas fríos, vamos a reconectar otra vez. Eh, y esto se puede manejar de diferentes formas, claro, con terapia, Ujú. siempre es algo positivo. Se utiliza también lo que llaman terapia de luz solar. Venden unas cajas, unos focos especiales que tienen una luz blanca muy parecida a la luz solar y uno se, se- hay una serie de instrucciones para eso. A cierta distancia del rostro, uno se expone a eso por 5 o 10 minutos al día y eso le ayuda a tu cerebro a recibir ese estímulo que normalmente se recibiría en medio del sol para, digamos que regular tu reloj interno y todos esos neurotransmisores. Otras cosas que se pueden hacer en estos climas fríos y oscuros es mantener una rutina saludable, tratar de salir al aire libre en la medida de lo posible. El ejercicio físico siempre va a estar como algo fundamental. Y yo diría que también un poco como el abrazar las temporadas frías y oscuras con todas las cosas que tienen para ofrecer, ¿no? O sea, Claro. que haga frío no quiere decir que tú no puedas hacer nada. Hay muchísimas cosas que solamente se pueden hacer cuando hace frío, ¿verdad? Salir a patinar en hielo o ir a ver la nieve, etcétera. Todo este tipo de cosas pueden darle un incentivo también a este tipo de temporadas, donde nosotros que somos de cuerpo caribeño nos sentimos como que queremos quedarnos guardados, pero siempre hay cosas que se pueden disfrutar independientemente de la estación y eso puede ser un ejercicio muy saludable de intentar cosas nuevas, de pronto descubrir hobbies que son eh, muy disfrutables por cada uno de nosotros, que no hubiéramos tenido acceso si no tuviéramos este tipo de clima, por ejemplo. Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, aprendí a hacer snowboarding aquí. Una de las primeras cosas que yo dije que iba a Wow. hacer era aprender a hacer snowboarding porque, hermano, Ujú, imagínate tú, del trabajo, la oficina, por lo menos mi rutina de trabajo cambia. Yo viajo mucho y me traslado mucho durante este tiempo, pero desde que llega entonces el invierno es lo contrario, es a la oficina, a trabajar uno que otro contrato o el resto del tiempo en la casa trabajando de forma remota. Y hay que ujú. buscar forma de nosotros conectar con
las temporadas, específicamente cuando hablamos de la temporada, ¿verdad? Del frío, donde tengo que hacer actividades de fuera y aprender a hacer actividades fuera. Eh, y alguien me preguntaba específicamente que la razón principal por la que no sale es porque ella piensa, ella piensa, porque el ser humano se automedica mucho, que pudiera ser Ajá. porque que, ella tiene algo que se llama homesickness. Tú me corriges si es Ajá. el término mal usado, pero me parece que homesickness es el término que se utiliza para aquellas personas que dicen, óyeme, no hay nada que me saque de esta casa aquí. Bueno, lo de homesickness, bueno, originalmente hace referencia a tu extrañar tu casa, tu lugar de origen, Tu origen, de dónde que es vienes. algo que le Exacto. pasa mucho a la gente que, exacto, con los que hemos emigrado, somos los más susceptibles a tener ese tipo de situaciones, pero también le puede pasar a alguien que de pronto vive aquí en Canadá, no sé, sus hijos de pronto se mudan para estudiar y luego el hijo se puede sentir homesick, ¿verdad? Que es que extraña su hogar. Eh, y bueno, es algo que, claro, es inescapable un poco. Te hablaba eso al principio, como ese duelo que uno puede sentir cuando uno se desarraiga un poco y viene a otro país. Y eso uno lo puede manejar pues tratando de mantenerse obviamente en contacto con tus seres queridos. Ahora es mucho más Claro. fácil con la, mm, con la tecnología, pero también el crear nuevas conexiones en tu entorno actual. Yo creo que eso puede ser muy, muy significativo para determinar quién se puede adaptar luego de emigrar y quién no. Hay quienes salen de su país y todo el tiempo se quedan viendo hacia atrás y están aquí, pero están allá. Pero su ¿Me mente entiendes? y corazón están Mm. allá. Exacto. Entonces, si bien uno nunca le va a quitar el valor a lo que es, ¿sabes? Su tierra, ¿no? Y su familia, es importante también reconocer que ya estamos acá, ¿verdad? Y que hay que crear esos vínculos, que es lo que te permiten echar raíz eventualmente. Eh, lo otro que me mencionabas de si esta compañera tuya te dice como que no quiere salir de la casa y tal, eso, bueno, hay varias razones por las cuales las personas pueden sentirse así. Muchas veces, como habíamos comentado anteriormente, cuando la gente se siente deprimida, puede aislarse un poco más, pero hay ciertos trastornos de ansiedad que pueden hacer que las personas no quieran salir de su casa, que entienden que es como su lugar seguro. Eh, Hay Cierto. términos, por ejemplo, como la agorafobia, que es el miedo a espacios abiertos. Eh, la gente que a veces tiene, por ejemplo, trastorno de pánico, prefieren no salir porque, y si me da un ataque de pánico cuando yo estoy allá afuera, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Quién me va a ayudar? Y poco a poco se van aislando cada vez más. Es una forma de afrontar esa ansiedad, pero es una forma de afrontamiento que no es útil a largo plazo. Porque mientras más evitamos esa situación, mientras menos nos exponemos a eso, eh, aumenta más el miedo. Y la relación que hace tu cerebro es, bueno, no me dio un ataque de pánico porque no salí, en lugar de realmente poner eso a Mm, prueba y ver si te iba a dar o no al salir, ¿no? Entonces, en esos casos, claro, idealmente, si tú no estás haciendo un proceso con un terapeuta, yo lo que recomendaría es hacer acercamientos graduales a salir de la casa. Quizá primero tú te paras afuera, no te vas para ningún sitio, te paras fuera de la puerta. Ok, estoy aquí, 5 minutos, vuelvo, excelente. A eso varios días. Luego puedes ir y salir a la acera, quizá alejarte un poquito y luego regresar y gradualmente aumentar la distancia de la cual tú te alejas y eso va ayudando a que uno vaya ganando más confianza, se vaya sintiendo cada vez más mm. cómodo. Y de nuevo tiene ese elemento de motivación, ¿no? De, bueno, logré esto hoy, mañana puedo lograr un poquito más y eso te mantiene motivado, ¿no? De seguirlo intentando y seguir haciendo cada vez más. Excelente, gracias por la explicación, Iván. De verdad que yo quedaba con la duda y decía, óyeme, aquí debe haber una solución, así que qué bueno que tú nos das esa respuesta. No existe mejor respuesta para lo que tú has mencionado y creo que es una oportunidad para poder empezar a sobrepasar estos tipos de desafíos.
Para finalizar, Iván, porque no podemos dejar este episodio cerrado así de esta manera. Tres cosas que tú recomiendes a alguien que se siente identificado con algo de todas las cosas que hemos hablado aquí, que implique depresión, que implique estrés, ansiedad o algún tipo de trastorno que no le permitan ser las personas que ellos fueron o que ellos pudieran llegar a ser. Ujú, ujú. Bueno, yo diría que, de nuevo, es importante reconocer como algo de primer orden que la salud mental es tan importante como la salud física. Muy bien, Tenemos que trabajarla, tenemos que volverlo una prioridad. Eh, Sé que es algo que es difícil para la mayoría porque la salud mental no se ve, entre comillas. Es decir, si a mí se me rompe una pierna, todo el mundo sabe que yo no puedo levantar una caja porque obvio tengo la pierna rota, pero yo puedo estar deprimido y no poderlo hacer y los demás quizás no van a darme ese mismo beneficio de entenderme, ¿verdad? Y tenemos nosotros, cada individuo, que darle esa prioridad y buscar ayuda cuando sea necesario. Hay muchos recursos actualmente. Yo diría que es mejor acudir donde un profesional porque también hay muchos consejos de salud mental ahí en TikTok y redes que son cuestionables. Pero hace caso a un profesional es lo ideal. Eh, un profesional de la salud mental está acostumbrado, obviamente, a hablar de estos temas, sabe que es difícil hacerlo y se va a encargar de que cada uno de ustedes se sienta cómodo en ese proceso. Sé que en este momento, por ejemplo, que te estamos hablando en el contexto de personas que han emigrado, yo creo que es muy importante el tema de la cultura de tu terapeuta también, ¿no? No es lo mismo tú hablar con otro latino que es tu terapeuta que con un canadiense. Hay cosas que se van a quizá perder hasta por el mismo hecho de hablar en tu propio idioma. claro. Eh, y hay muchos recursos para encontrar terapeutas latinos en su área. Utilícenlos, busquen ayuda, mantengan su salud física también bien cuidada porque tiene efectos también en la salud mental. El ejercicio, no me voy a cansar nunca de repetirlo, aunque sea 5 minutos al día que tú hagas algún tipo de actividad física, puede ser caminar, empiecen por ahí. Más adelante se puede hacer más, pero comenzar es lo importante. Y, y tener un círculo de amistades, no necesariamente para hablar de estos temas, a veces tener un círculo de amistades con los cuales tú puedes hablar de cualquier otra cosa y un poco distraerte por un momento breve, puede ser toda la diferencia para romper ese ciclo de solamente pensar en cosas negativas y sentirse mal. Oye, llamé a Iván, y hablé con él de un perrito que se consiguió y hablamos de eso en ese rato y yo nunca le dije nada de mi salud mental ni cómo yo me sentía, pero pude hablar de otra cosa, mi mente se fue a otro sitio y eso me da un momento de tranquilidad. Esas cosas pueden ser muy importantes, no aislarse, ¿no? Eh, y bueno, creo que eso serían como mis tres recomendaciones, ¿no? Eh, si están buscando algo acá, por ejemplo, en Ontario es donde yo estoy establecido, y tengo una clínica acá que recientemente abrimos las puertas para sesiones en persona en Oakville, Ontario, pero también hacemos sesiones virtual en todo Ontario. Perfecto, muchísimas gracias Iván por el tiempo que has estado con nosotros. Estamos muy agradecidos por el tiempo que has tomado para desglosar y hablar sobre todas estas cosas. Como Iván ha mencionado, él es el gerente general de una empresa específicamente se dedica a terapias de esta naturaleza. Tú me corriges si no se llama así, pero se llama Mind on Win, que se dedica específicamente a tratar eh, estos tipos de desórdenes, ¿verdad? Y este Ujú. tipo de personas que andan buscando ayuda en algún sentido de la palabra. Así que estamos muy agradecidos, Iván, por tu tiempo. Esperemos que este no sea el primero ni el último episodio que tengamos contigo y que podamos tenerte en otro episodio, quizás con otros temas también de la salud mental y que hubieron muchas, pero muchas preguntas que se quedaron. Nunca habíamos tenido tantas preguntas en un episodio como lo hemos tenido específicamente en este de la salud mental. Te agradecemos el tiempo y muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Y claro, Óyeme, cuando quieran, estamos dispuestos a participar de nuevo. muchísimas gracias Iván por haber estado con nosotros.
por toda la información y a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio. Recuerden que para ver el episodio completo pueden hacerlo en diferentes plataformas, tanto como en YouTube, Apple Podcasts y Spotify, como Entre Opciones Podcast. También pueden encontrarnos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok, como Entre Opciones. No olviden suscribirse, compartir este contenido, pero al mismo tiempo dejar sus comentarios, sus impresiones y cualquier cosa que les haya gustado más de este episodio. Así podremos seguir mejorando para ustedes y al mismo tiempo podremos traer mejor contenido. Muchas gracias y será hasta un próximo episodio.